Buen día, somos alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. Este es un proyecto de extensión de la Cátedra de Clínica Ginecológica 1. Somos alumnos de la comisión número 9, a cargo de la doctora Lucía Mabel Borda. Hoy vamos a hablar sobre el cáncer de cuello uterino. Yo soy Nicolás Cremona y antes de explicar lo que es el cáncer de cuello uterino, voy a dar una breve reseña de lo que es el aparato genital femenino. El aparato genital femenino se va a dividir en órganos sexuales externos e internos. Dentro de los órganos sexuales internos vamos a tener al útero, como vemos en la imagen, que se va a dividir en tres porciones: superior o fondo, medio o cuerpo, e inferior o cuello uterino, también denominado cervix uterino, que se va a conectar con la vagina en su parte inferior. A ambos lados del útero están las trompas de falopio derecha e izquierda, que se van a conectar o unir con el ovario derecho e izquierdo respectivamente. Entonces, ¿qué es el cáncer de cuello uterino? El cáncer de cuello uterino es el crecimiento anormal de células en el cuello uterino o cervix, provocado en un 99% por la infección persistente del virus del papiloma humano, también denominado VPH o HPV. Como vemos en la imagen derecha inferior, vamos a ver esto es visto mediante colposcopía, que es un estudio que lo realiza el médico, en el cual podemos ver, al cuello uterino en las distintas fases de esta enfermedad, que es el cáncer. En la parte superior vamos a ver al cuello uterino en condiciones normales, sin enfermedad, y hacia la izquierda en esta imagen podemos observar ya al cuello uterino con la lesión característica del cáncer en este caso. En cuanto a la epidemiología, el cáncer de cervix o de cuello uterino es la quinta neoplasia en frecuencia en el mundo de nuestro país sexo femenino. En Argentina, hasta lo importante, cada año se dan alrededor de 4.000 casos nuevos de cáncer de cuello uterino y mueren aproximadamente 1.800 mujeres. Es decir, que representa aproximadamente un 50% de la mortalidad en este cáncer, muy alto. El 82% de esta muerte ocurre en mujeres mayores de 40 años, de ahí la importancia de su prevención y su diagnóstico temprano en pacientes jóvenes y en estadios también tempranos, es decir, antes del cáncer. En esta imagen es un cuadro que podemos ver la incidencia del cáncer en Argentina en el año 2018, en el cual, viendo las barras de color rosado que representa el femenino, podemos ver que el cáncer más frecuente en la Argentina y en las mujeres es el cáncer de mama. En segundo lugar se encuentra el cáncer de colon recto y en tercer lugar el cáncer de cervix. En cuarto lugar después encontramos el cáncer de pulmón. Este es un gráfico que muestra la mortalidad por cáncer de cuello uterino en Argentina, donde vemos por la tonalidad de los colores, vemos un predominio, es decir, un aumento en realidad de la mortalidad en las provincias de las regiones del NEA y del NOA de nuestro país, como por ejemplo Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Salta. Este es un gráfico que muestra el porcentaje de la población entre 25 y 65 años que se realizó un Papa Nicolau, o PAP, como se va a explicar más adelante, en los últimos años. Como vemos en las regiones del NEA y del NOA, es muy baja la proporción de mujeres que lo realizó en los últimos 2 años. Esto, sumado a la gran prevalencia, es decir, el gran número de casos de cáncer de cuello uterino en mujeres que hay en nuestra provincia, es un gran problema, ya que al no realizarse PAP, la enfermedad, el cáncer, es diagnosticado en estadios avanzados, lo cual es perjudicial y tiene un mal pronóstico. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Lautaro Viana, y yo le voy a comentar un poquito de qué se tratan los factores de riesgo. Primero le voy a dar una definición, ¿sí?, de qué es un factor de riesgo, y luego le voy a explicar un poquito de qué nos sirve conocer los factores de riesgo asociados al cáncer de cuello uterino. Un factor de riesgo. Un factor de riesgo, según la Organización Mundial de la Salud, es toda característica, todo rasgo y toda exposición que tiene una persona, la cual hace que aumente sus posibilidades de tener algún tipo de enfermedad o lesión con respecto a otras personas que no estuvieron expuestas a ese factor. Ahora, ¿por qué nos sirve conocer a nosotros los riesgos asociados al cáncer de cuello uterino? Debido a que a partir de esto nosotros podemos determinar a esa población que es una población de riesgo, y así podemos trabajar en ellos realizando screening, realizando
diagnóstico precoz y así poder obtener una mejor respuesta al tratamiento. También el conocer los factores de riesgo nos va a permitir trabajar en ellos y así poder evitar la enfermedad muchas veces. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo en el cáncer de cuello uterino? Vamos a encontrar que la infección por HPV, como dijo mi compañero, el virus del papiloma humano, es uno de los principales factores de riesgo que tiene esta enfermedad. El HPV es una causa necesaria, como dice acá, como está remarcado, es una causa necesaria, pero no es suficiente para poder producir un cáncer de cuello uterino. ¿Qué quiere decir esto? Que el virus del HPV tiene que estar presente, pero que por sí solo no va a producir un cáncer de cuello uterino, sino que va a necesitar de otros cofactores. En este caso yo lo dividí de dos formas: cofactores de adquisición y cofactores de progresión. Vamos a ver cuáles son. Entonces, una advertencia, que queden claro una cosita, que es que al tener HPV no significa que nosotros tenemos cáncer de cuello uterino, y muchas veces no significa que vamos a tener siquiera, ¿sí? Que las pacientes van a tener cáncer de cuello uterino. Muchas veces el HPV es desechado gracias a la inmunidad de las pacientes. Así que eso tiene que quedar en claro, que el HPV, aunque es una causa necesaria, no es suficiente. Bien, vamos a mirar un poquito cuáles son los cofactores. En este caso yo lo dividí en cofactores de adquisición, que son aquellos los cuales nos van a permitir adquirir la enfermedad, en este caso el HPV. Y lo dividí de dos maneras: la conducta sexual de riesgo personal, que tiene que ver con el inicio temprano en las relaciones sexuales, por ejemplo, tiene un mayor riesgo de contraer HPV, o la característica de las relaciones sexuales que mantienen las personas. En caso de que sea promiscua la persona, tiene mayor riesgo, o también la no utilización de métodos de barrera, como puede ser el preservativo, tanto masculino como femenino, los cuales son los únicos anticonceptivos que previenen el intercambio de ITS. Ahora, el segundo punto tiene que ver con la conducta de riesgo, pero por parte de la pareja del individuo. Por ejemplo, una pareja que tenga múltiples parejas sexuales, o en caso de ser masculino, que no esté circuncidado, o que tenga o presente una mala higiene genital. También son factores que pueden provocar la adquisición del HPV. Ahora, ¿cuáles son los cofactores de progresión? Esto ya tiene que ver un poquito en cómo, cuando nosotros ya tenemos el HPV, cómo esto permite que progrese hacia un cáncer de cuello uterino. Y vamos a ver cuáles son. Tenemos uno que es el viral, ¿sí? Que tiene que ver con las cepas oncogénicas. ¿Qué quiere decir esto? Como yo les dije, el HPV es una causa necesaria. Y el virus de HPV tiene varias cepas, o sea, hay varios tipos de virus. Y esto se lo clasifican con números. Y hay algunos que son más oncogénicos que otros. ¿Qué significa la palabra oncogénicos? Que tienden mejor a progresar hacia el cáncer, que tienen más probabilidad de progresar hacia el cáncer. Y esos son las cepas número 16 y la cepa número 18, son más oncogénicos que las demás. Entonces, contraer un HPV con una cepa oncogénica número 16 o número 18 es un factor de riesgo de progresión si a tener HPV, a tener cáncer de cuello uterino. Otro punto es la parte genética, tiene que ver ya con respecto a la genética de la persona, ¿sí? Cuán predispuesta genéticamente está la persona, la paciente, a desarrollar ese cáncer de cuello uterino. Algunos tienen mayor predisposición que otros, ¿sí? Pero esto de último no podemos trabajar mucho en ello, ya que son inmodificables. En los cuales sí podemos trabajar y debemos prestar atención son en aquellos cofactores medioambientales, debido a que estos son los únicos modificables, como puede ser la conducta tabáquica, ¿sí? El consumir tabaco, el fumar cigarrillos, aumenta el riesgo de, en caso de tener HPV, progresa hacia un cáncer de cuello uterino. El uso de anticonceptivos orales de larga data, ¿sí? Usar anticonceptivos orales por mucho tiempo. Inmunosupresión, ¿sí? Generalmente por el VIH.
y la coexistencia con alguna otra ETS, como puede ser la clamidia, el herpes, ¿sí? Y demás. Gracias. Buen día, mi nombre es Valeria de la Madalena y hoy les voy a hablar sobre los signos y síntomas del cáncer de cuello uterino. Primeramente es importante conocer su significado, por ello podemos decir que los signos son todas aquellas manifestaciones objetivas, es decir, todo lo que podemos observar, como por ejemplo un sangrado o un aumento del flujo vaginal. Mientras que los síntomas hacen referencia a aquello que podemos percibir en nuestro propio cuerpo, como por ejemplo el dolor siendo lo más característico. Dicho esto, es fundamental saber que en este tipo de cáncer, gran parte de las mujeres no presentan ninguna manifestación, o si las presentan, pueden pasar desapercibidas. Sin embargo, esto no va a descartar la posibilidad de que se pueda presentar el cáncer, por lo que debemos estar alerta a ciertos cambios o a la posibilidad de presentar un signo o síntoma que persiste en el tiempo. Para hacer una distinción, se puede decir que hay manifestaciones en etapa temprana o precancerosa y que otras corresponden a la etapa avanzada. En esta primera etapa, como se ve en la diapositiva, quizás los signos y síntomas no son tan evidentes como en la próxima etapa que vamos a ver, pero es importante de igual modo prestar atención para evitar su avance. Podemos encontrar sangrado durante o después de las relaciones sexuales, que se denomina sinusorragia, que puede ir asociado o no a dolor, que esto se denomina dispareunia. Junto a esto podemos encontrar un flujo vaginal inusual, que puede ser más abundante, con la presencia de sangre, que se hace evidente en la ropa interior como manchados. También podemos encontrar un sangrado vaginal anormal, es decir, más abundante que lo habitual, o bien fuera del periodo menstrual en el caso de mujeres que aún son fértiles, o también puede ser en el caso de mujeres que se encuentran en la edad posmenopáusica, y esto indicaría un mayor grado de sospecha, ya que se supone que mujeres en esta etapa de la vida no deberían presentar ningún sangrado. También en etapas avanzadas podemos encontrar otras manifestaciones, como es el caso del flujo sanguíneo lento, fétido, que puede contener tejido proveniente del cuello uterino, asociado a infección o también muerte del tejido, también denominada necrosis. Puede haber dolor lumbar, es decir, en la espalda, también pélvico que persiste en el tiempo, pérdida de peso, edema o hinchazón de miembros inferiores, síntomas urinarios y rectales debido a la progresión del cáncer. Y esto se manifiesta con la incontinencia de orina o también dificultades para la evacuación. Además, si esto continúa en el tiempo, puede llevar a la insuficiencia renal, comprometiendo aún más la vida de la persona. Por lo tanto, ante alguna de estas manifestaciones, se debe realizar la consulta e informar al médico desde cuándo y con qué frecuencia ha experimentado los síntomas y signos. Esto es fundamental para el diagnóstico y el tratamiento temprano, esencialmente en los primeros estadios del cáncer o en la etapa precancerosa, como dije anteriormente, debido a que esto mejoraría la posibilidad de prevenir o de curar el cáncer de cuello uterino. Bueno, mi nombre es Solange Couturier y yo voy a hablar de lo que es el examen ginecológico. Este se lleva a cabo por el médico en una sala o consultorio privado. No dura mucho tiempo, solo es necesario varios minutos, tampoco es doloroso para la paciente. Y lo que primeramente se realiza es la inspección de los genitales externos, luego se procede al tacto manual y el tacto bimanual de la paciente, por medio del cual vamos a poder analizar o saber si hay alguna alteración en el cuello del útero de esta paciente. Cabe destacar que se hace el tacto y la inspección de todos los genitales, de todos los órganos genitales femeninos, pero nos vamos a centrar en lo que es el cuello del útero. Luego del tacto bimanual se procede a lo que es la especuloscopía, con el cual vamos a poder ver o visualizar si hay alguna alteración en ese cuello. Como vemos, por ejemplo, en las imágenes siguientes, vemos en las imágenes A, son cuellos normales, cuellos sanos, totalmente conservados, de coloración, una coloración rosa. Son cuellos estos sanos, a diferencia de las imágenes de abajo. Las imágenes B ya podemos ver que hay alteraciones, si bien estos están en estadios más avanzados de la enfermedad. Es usual encontrar pacientes que vienen con
ya este grado de alteración, este estadio, con pacientes, por supuesto, con escasa o nulo control ginecológico. Vemos, por ejemplo, en la primera imagen, una mancha blanquecina que va a rodear todo lo que es el orificio cervical externo. Esta mancha blanquecina de bordes muy irregulares, vemos que corresponde a lo que se denomina leucoplasia. ¿Sí? Y en las imágenes siguientes vemos estadios más avanzados, un gran compromiso del cuello uterino, que, reiteramos, son pacientes que no tienen ningún control y es muy frecuente ver este tipo de grado de compromiso en pacientes de este tipo. Hola, mi nombre es Laura Claus y yo les voy a hablar acerca de los estudios que vamos a realizar para el diagnóstico del cáncer de cuello uterino. Estos estudios van a ser la exploración ginecológica bimanual, la prueba de Papa Nicolau, la prueba de tipificación para el HPV, la colposcopía y la biopsia. Ahora bien, la exploración ginecológica bimanual, como ya les comentó anteriormente mi compañera, se va a realizar, como vemos en la imagen, ¿sí? Es un examen en el cual el médico va a realizar y va a revisar el cuerpo de la mujer para detectar cualquier cambio inusual en el cuello uterino, en el útero, la vagina, los ovarios y órganos cercanos a estos, ¿sí? La prueba de Papa Nicolau es un test el cual se va a realizar con dos instrumentos, principalmente, que son el espéculo y la espátula de aire. El espéculo, como vemos en la imagen, es el que se introduce en la vagina de la mujer para poder separar las paredes, ¿sí? Y poder tener una visualización de lo que sería el cuello uterino. Y con la espátula de aire vamos a poder tomar las muestras, ¿sí? Bien, ¿cómo va a ser esto? Primero se va a tomar una muestra del fondo del saco de la vagina con el borde rombo de la espátula. Luego vamos a proceder a tomar una muestra del cérvix con el borde escotado de la espátula de aire, realizando un movimiento de tipo rotatorio, ¿sí? Como se ve en la imagen. Y por último, vamos a tomar una muestra del endocervix con un cepillo endocervical, ¿sí? Bien, ahora cuando debemos hacernos una prueba de Papa Nicolau, se aconseja generalmente hacerlo de manera periódica tras el inicio de las relaciones sexuales. La duración de este no tarda más de 5 minutos y tiene una alta tasa de efectividad, ¿sí? Bien, la prueba de tipificación para el HPV. El médico puede realizar una prueba de HPV al mismo tiempo que realiza el PAP o después de esta, ¿sí? Ahora lo importante viene en que si el médico indica que la prueba de HPV arrojó un resultado positivo, significa que en la prueba se encontró la presencia del HPV, ¿sí? Del virus del papiloma humano, pero como dijo mi compañero anteriormente, hay mujeres que son HPV positivas, ¿sí? Pero esto no significa que ellas padezcan de cáncer de cuello uterino. Ahora bien, la colposcopía. Este va a ser un tipo de estudio que se va a realizar con un instrumento que se llama colposcopio. ¿Bien? Este colposcopio sirve para lo que sería tener una vista iluminada y aumentada de lo que sería el cuello, ¿sí? Este es un tipo de instrumento que, como vemos en la imagen, no se introduce dentro de la vagina de la mujer. Y por último y más importante, la biopsia. Bien. La biopsia es un tipo de estudio que consiste en la extirpación de lo que sería una pequeña cantidad de tejido para ser examinada a través de un microscopio. La biopsia por sí sola puede arrojar un diagnóstico definitivo, ¿sí? Por eso es tan importante este estudio, porque es el único estudio que nos da un diagnóstico definitivo.
Ahora, la muestra es analizada por un médico especialista, que es un médico patólogo, que es quien va a interpretar las pruebas de laboratorio, va a evaluar células, tejidos y órganos para poder diagnosticar las enfermedades, que en este caso es el cáncer de cuello uterino. Buenos días, mi nombre es Giacomo Lucoiani y yo hoy voy a hablarles un poco sobre prevención del cáncer de cuello uterino. ¿Por qué es tan importante hablar sobre su prevención? Porque, como ya vimos, es uno de los cánceres más frecuentes en Argentina y de mayor mortalidad, pero sin embargo es uno de los pocos cánceres que pueden prevenirse. ¿Cómo se los puede prevenir? Diagnosticando y tratando lo que son las lesiones precancerosas. Para su prevención, entonces, contamos con métodos de prevención primaria y métodos de prevención secundaria. Los métodos de prevención primaria están dirigidos a evitar lo que es la infección por el HPV. Entonces tenemos a los métodos anticonceptivos de barrera o preservativos masculinos o femeninos, que son métodos seguros, de alta eficacia, económicos y de fácil utilización, que no solo evitan la infección por el HPV, sino también evitan las otras infecciones de transmisión sexual. Por otro lado, contamos con las vacunas contra el HPV. En Argentina deben comenzar a aplicarse a partir de los 11 años, son dos dosis, con un intervalo de 6 meses entre cada dosis. Los métodos de prevención secundaria están dirigidos a detectar la enfermedad en sus estadios más tempranos, entonces se va a comenzar antes del tratamiento y esto va a dar un mejor pronóstico para la paciente. Para esto contamos con una estrategia que se llama screening o tamizaje. Dentro del screening tenemos diferentes estudios que son la citología o el PAP, la colposcopía y la tipificación viral o test de HPV. Como ya explicó mejor mi compañera, el PAP sirve para detectar lo que es el HPV en las células del cuello uterino. Es un examen de rutina que debe comenzar a realizarse a partir de los 25 años o 3 años después de iniciadas las relaciones sexuales. En mujeres menores de 30 años se debe realizar un PAP cada 3 años después de 2 resultados negativos. En cambio, en mujeres mayores de 30 años se debe realizar un PAP cada 5 años después de un caso de citología negativo. Luego tenemos la colposcopía, que permite visualizar el cuello uterino para ver si existen o no ya lesiones premalignas. Y por último, la tipificación viral o test de HPV. ¿Qué pasa si el test de HPV da positivo, pero la citología da negativa? Bueno, se debe realizar de vuelta la tipificación viral a los 18 meses. Bueno, recordando los puntos más importantes, que el cáncer de cuello uterino es prevenible y es tratable, que tener HPV no es lo mismo que tener cáncer de cuello uterino, que el virus es muy común, por lo que hay que aplicar lo que son las medidas de prevención primaria, sobre todo los métodos anticonceptivos de barreras, obviamente también las vacunas, ya que es uno de los cánceres más frecuentes en Argentina. Si todas estas medidas son aplicadas correctamente, va a disminuir la frecuencia y por ende también va a disminuir la mortalidad por cáncer de cuello uterino. Bueno, esta fue nuestra charla de proyecto de extensión de la Cátedra de Ginecología. Muchas gracias por escuchar. Hasta luego.